Hola jóvenes, espero y se encuentren muy bien. Y pues hoy vamos a conocer un nuevo tema relacionado al campo disciplinar de comunicación de la disciplina de lenguaje y comunicación 3. El contenido específico se llama Organizo jerárquicamente mis ideas de manera gráfica, que contienen los temas de cuadro sinóptico y cuadro comparativo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer qué es un cuadro sinóptico. Es la representación gráfica de ideas o conceptos. Se puede hacer en un cuadro sinóptico sobre algún tema específico que se requiere analizar de manera acotada utilizando palabras claves cuadradas y conectadas mediante líneas y conectores. ¿Cuáles son las características de un cuadro sinóptico? En primera vamos a poner su nombre, proviene del término sinopsis, que alude al tipo de resumen breve y general de una determinada cosa o temática. Es una representación gráfica que utiliza figuras geométricas en sus diseños. A partir de un tema general se desprenden los subtemas. Existen varios tipos de cuadro sinóptico que varían según su diseño. Algunos disponen de la información de manera horizontal, otros de vertical y otros como lluvia de ideas. Bueno, esas son algunas de las características que tiene un cuadro sinóptico. Creo que el tema es muy entendible porque la mayoría de nosotros pues ya tenemos relación o hemos interactuado con un cuadro sinóptico. Suele disponer la información de manera jerarquizada. Los conceptos se disponen a lo general a lo particular. Pueden ser realizados a mano o mediante herramientas digitales. Son utilizados en el ámbito académico para el estudio de una determinada temática. Se utiliza para destacar las ideas principales de un texto, para preparar una presentación oral, para graficar la estructura jerárquica de una empresa. Tipos de cuadros sinópticos. Tenemos un cuadro sinóptico de llaves. Es el tipo de cuadro sinóptico más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal, de la que se desprende una serie de ideas secundarias que suelen ser caracterizadas de las idea principal. Creo que ese cuadro sinóptico la mayoría de nosotros lo hemos realizado. Cuadro sinóptico de diagrama. La información está dispuesta de arriba hacia abajo. Los conceptos se encuentran jerarquizados, las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia. Cuadro sinóptico en red. La información está dispuesta de manera libre, sin jerarquizar los conceptos. Se utiliza para comparar teorías que abordan una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal se desprende hacia ambos costados una serie de ideas secundarias. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar un cuadro sinóptico? 1. Tenemos que leer e interpretar el material, identificar las ideas principales, redactar la oración tópica, agrupar los conceptos, ideas principales, secundarias y detalles. Cuando decimos redactar la idea, la oración tópica, es decir que vamos a redactar el título de nuestro cuadro sinóptico, de qué manera nosotros vamos a colocar en la parte de arriba o en la parte donde nosotros queramos colocarlo, siempre y cuando llame la atención al lector y sea comprensible. Ahora, ¿qué es un cuadro comparativo? Un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas, sumamente útil para disponer de manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de una materia cualquiera. ¿Cuál es la estructura de un cuadro comparativo? Se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas, generalmente dos, aunque pueden tantas como las que se necesita. Suelen ir los diferentes objetos o elementos que comparemos entre sí, mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en las cosas comparadas que distinguen, semejanza o caracterizan. ¿Cómo hacer un cuadro comparativo? El primer paso es establecer el sentido de la comparación.
No podemos comenzar a hacer el cuadro si no tenemos claras las ideas. Así que primero debemos saber cuáles y cuántas cosas compararemos y en qué sentido específico. Buscará sus semejanzas, sus diferencias, todas sus características. También se deberán decidir si hace falta poner un título o si el recuadro dado su contexto no lo necesita. Segundo paso, identificar los elementos a comparar. Traza un cuadro en tu hoja y divídelo en tantas partes como elementos para comparar posees, formando columnas. Escribe en el tope de dichas columnas formando una primera fila los nombres de aquellos que vas a comparar. Debajo de cada nombre irán las características, semejanzas o diferencias cada una en su propia fila. Puede haber una tercera columna destinada a identificar los temas de comparación. Tercer paso. Realizar la comparación. Añade al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia que encuentres entre ambos elementos, de modo que vayan quedando en columnas contrapuestas. Es importante que cada ítem en cada columna tenga su correlato al lado, o sea que sigan el mismo exacto orden de cada columna. Cuarto paso. Tenemos que obtener una conclusión. Una vez culminada la comparación, habrás descrito totalmente cada elemento a comparar en su respectiva columna, obteniendo tantas filas como consideres necesario. Ahora podrás comparar ítem por ítem y extraer una conclusión al respecto que podrás anotar luego de tu cuadro comparativo. Este es el ejemplo de un cuadro comparativo. Por ejemplo, aquí vamos así comparando lo que es la ética con la moral, qué tipo de semejanzas tienen y cuáles son sus diferencias. El otro es entre el ADN y el ARN. También aquí estamos haciendo una pequeña comparación. Bueno, jóvenes, son dos temas muy importantes que expliqué. Están muy claras porque la mayoría de nosotros pues hemos trabajado con estas herramientas de trabajo. Pero espero que les sirva para que ustedes realicen sus actividades relacionadas a la materia. Muchas gracias, jóvenes.